La voz del sargento mayor de artillería Vance Cutler se propagó por el campo de tiro como una sentencia de muerte. Pónganle un rifle en las manos y probablemente se dispare en el pie antes de acertar a algo allá abajo. La sargento de Estado Mayor Lennox Thorne tenía 28 años y llevaba 3 cicatrices en el antebrazo, una por cada promesa que se había grabado en su propia carne, después de arrastrar a 2 operadores moribundos a través de un campo minado, mientras las balas enemigas destrozaban el suelo a su alrededor. Había matado a 14 hombres en 18 minutos con un rifle exactamente como el que Cutler se burlaba de verla sostener. Y lo había hecho en condiciones que lo habrían hecho a él orinarse encima y pedir evacuación. Cutler pensaba que estaba humillando a algún caso de acción afirmativa que no pertenecía a su campo de tiro. No tenía idea de que los 4 oficiales de la Marina que observaban desde el Suburban negro sabían exactamente quién era ella y que su carrera estaría muerta antes de que se pusiera el sol. El viento del desierto en la base del cuerpo de marines de Camp Pendleton arrastraba arena que se pegaba a todo. Eran las 0600 de un martes a finales de septiembre, y el campo de tiro se extendía bajo un cielo aún gris, con la luz previa al amanecer. Los espejismos de calor llegarían más tarde, pero por ahora, el aire era lo suficientemente frío como para ver el aliento y el olor a aceite de armas. Se mezclaba con el polvo y los gases diésel de los Humvees estacionados detrás de las posiciones de tiro. La sargento de Estado Mayor Lennox Thorne estaba de pie en la línea de las 1000 yardas con su rifle de francotirador M40A6, apoyado contra el hombro el peso del arma tan familiar como los latidos de su propio corazón. Medía 1,70 delgada de la manera que solo dan los años cargando mochilas pesadas por terrenos imposibles, con el cabello castaño oscuro recogido en un moño reglamentario, y unos ojos grises que seguían el movimiento como un lobo observa a su presa. Había algo en su quietud que inquietaba a la gente, no la rigidez del descanso de desfile, sino la calma absoluta de alguien que había aprendido a controlar el miedo tan por completo que ya no se registraba como emoción. No miró a los hombres reunidos 30 metros detrás de ella. Podía sentir su escepticismo como el calor que emana del asfalto. El sargento mayor de artillería Vance Cutler estaba entre ellos con los brazos cruzados y la mandíbula mascando un chicle. Tenía 46 años, pecho ancho, 24 años en el cuerpo, y la reputación de dirigir el programa de selección de francotiradores más duro de la costa oeste. A su lado, había 3 marines jóvenes cabos que se habían ganado sus puestos mediante el proceso de selección implacable de Cutler, y que ahora observaban a Thorne con la evaluación fría de hombres que creían que ella estaba ocupando una plaza que debería haber sido para uno de ellos. Pero no eran los únicos presentes. Había otros 4 hombres con uniformes de desierto sin cintas, con nombres apartados del grupo de Cutler, cerca de un Suburban negro que no había estado allí una hora antes. Oficiales de la Marina, oficiales superiores. 3 llevaban las águilas de capitán equivalentes a coroneles del cuerpo de marines, y 1 llevaba las hojas de roble plateadas de comandante. Uno de ellos sostenía una tableta y alternaba la mirada entre la pantalla y la posición de Thorne. Thorne tocó las cicatrices de su antebrazo 3 líneas limpias paralelas y deliberadas, y luego se acomodó en su posición de tiro. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, bienvenido. Y si esta historia te importa, asegúrate de estar suscrito porque estas son las historias que necesitan ser contadas. La voz del oficial de seguridad del campo crepitó por el altavoz, anunciando que la línea estaba lista. La respiración de Thorne se volvió lenta. Su ritmo cardíaco descendió. Todo lo demás desapareció. No tenía idea de que en las siguientes 3 horas, el secreto que había estado protegiendo durante 6 meses estaba a punto de estallar en su cara. Lennox Thorne creció en Fossil, Oregón, población 73, donde su padre dirigía un taller de armería en un granero detrás de su casa, y su madre trabajaba como enfermera quirúrgica en el hospital regional, a 64 kilómetros de distancia. Aprendió a disparar a los 6 años, a cazar a los 8, y a los 12 podía desmontar y volver a montar un M1 Garand con los ojos vendados porque su padre creía que comprender la maquinaria era comprender la disciplina. La verdadera lección llegó cuando tenía 14 años.
Su padre la llevó a cazar ciervos en las montañas Uco durante una tormenta de nieve en noviembre. Estaban a más de 6 kilómetros del camión. Cuando ella disparó a un gran macho a 300 yardas, se apresuró, jaló el gatillo con brusquedad y falló limpiamente. El ciervo desapareció entre los árboles, y su padre la hizo sentarse en la nieve durante 1 hora en silencio mirando el espacio vacío donde había estado el animal. Le dijo que al disparar como en la vida, solo se tiene una oportunidad de hacerlo bien. Después de eso, se vive con lo que se ha hecho. Nunca volvió a apresurar un disparo. A los 18 años, se alistó en el cuerpo de marines. A los 20 se ofreció voluntaria para el entrenamiento de reconocimiento de marines. A los 22, fue seleccionada para una fuerza de tareas conjunta de operaciones especiales que reunía operadores del SEAL Team 6 y de la Fuerza Delta para misiones en lugares donde Estados Unidos oficialmente no operaba. Provincia de Helmand, Afganistán, marzo de 2021. La misión se suponía que sería un simple apoyo de observación. Thorne y su observador, un sargento artillero de Force Recon llamado Brooks, estaban posicionados en una cresta proporcionando seguridad a un equipo Delta, que extraía a un objetivo de alto valor de un complejo a 2 kilómetros al norte. La operación transcurrió sin problemas, hasta que el helicóptero de extracción del equipo Delta recibió un impacto de RPG en el rotor de cola, y se estrelló violentamente en un wadi a medio kilómetro de la posición de Thorne. Brooks dio aviso por radio. El mando dijo que una fuerza de reacción rápida estaría allí en 20 minutos. Los combatientes talibanes que se dirigían al lugar del accidente llegarían en 5. Thorne y Brooks abandonaron su escondite y corrieron hacia el lugar del siniestro. Encontraron el helicóptero caído y a 2 operadores Delta con vida, pero inmovilizados. Uno con una fractura compuesta de fémur, el otro con metralla en el abdomen y protrusión visible de los intestinos. Los talibanes avanzaban desde 3 direcciones usando un cauce seco como cobertura. Moviéndose con rapidez y profesionalismo, Thorne se estableció en una depresión poco profunda del terreno, puso a Brooks en seguridad y comenzó a trabajar. Derribó a 14 combatientes talibanes en 18 minutos a distancias que iban de 200 a 600 metros. Todos los impactos fueron disparos a la cabeza o a la parte alta de la cavidad torácica, atravesando huecos en la cobertura que existían durante menos de 2 segundos. Sentía los latidos de su corazón en las yemas de los dedos. Sintió el quiebre del gatillo como si fuera vidrio. Observó a través de la mira cómo los hombres caían y no volvían a levantarse. Brooks murió manteniendo la seguridad. Recibió una ráfaga de una ametralladora PKM, mientras cubría el flanco derecho de Thorne. Los proyectiles atravesaron su portaplacas en ángulo ascendente y alcanzaron la arteria subclavia. Se desangró en 90 segundos. Thorne intentó colocar un torniquete lo suficientemente alto en su hombro. No pudo. La anatomía no lo permitía. Aplicó presión con ambas manos y sintió la sangre caliente bombear entre sus dedos hasta que se detuvo. Los 2 operadores Delta sobrevivieron. Thorne los arrastró a ambos uno por uno 400 metros, a través de un campo minado hasta la zona de aterrizaje de la Fuerza de Reacción Rápida. Su antebrazo se abrió al cortarse con alambre de concertina que no había visto en la oscuridad. Más tarde, en la tienda médica, mientras esperaba a que el enfermero la suturara, tomó un bisturí y se talló 3 líneas paralelas en el brazo justo por encima del corte del alambre. Una por Brooks, 2 por los hombres que había salvado, un recordatorio de que cada disparo importaba porque la vida de alguien siempre estaba en juego. El comandante de la Fuerza de Tareas la propuso para la Cruz de la Marina. La citación del premio fue saneada con la mayoría de los detalles operativos redactados. Su expediente de servicio fue depurado de referencias a la Fuerza de Tareas. Fue reasignada a un comando de entrenamiento en Camp Pendleton, bajo cobertura administrativa, con órdenes de mantenerse fuera de la vista hasta que se enfriara la presión política tras la retirada de Afganistán. Eso había sido hacía 6 meses. Desde entonces había sido invisible solo otra sargento de Estado Mayor encargada de calificaciones de tiro y de enseñar a nuevos marines a poner a cero sus ópticas, hasta que el sargento artillero Cutler
decidió que había que ponerla en su lugar. Vance Cutler no era un mal marine. Eso lo hacía peor. Se había ganado su rango de la manera difícil. 2 despliegues en Irak, 1 en Afganistán, una estrella de bronce con distintivo quinte, por sacar a un cabo herido de un vehículo en llamas en Ramadi. Creía en los estándares. Creía que el cuerpo de marines debía ser duro porque la guerra era aún más dura. Creía que bajar las expectativas para que alguien se sintiera incluido era una traición a todos los que habían sangrado para ganarse el título. Y creía que las mujeres no pertenecían a las armas de combate. Nunca lo diría oficialmente. Sabía más que eso. Pero todos en su unidad entendían claramente dónde se situaba. Cuando la sargento de Estado Mayor Thorne apareció en su campo de tiro hace 3 semanas con órdenes que la asignaban como instructora asistente, Cutler sonrió, le estrechó la mano e hizo una llamada discreta a su sargento mayor de batallón para preguntar si había habido algún tipo de error administrativo. No lo hubo, así que lo manejó de forma profesional. Le dio los peores turnos, el trabajo administrativo más tedioso, la mantuvo alejada de la instrucción real de tiro, y esperó a que renunciara o solicitara un traslado. Ella no lo hizo. En cambio, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y dirigía cada informe de seguridad y cada detalle del campo con una competencia mecánica imposible de criticar. Apenas hablaba, no se quejaba, no socializaba. Lo volvía loco. Entonces, hace 2 días, el cabo de Haven, uno de los mejores alumnos de Cutler, mencionó que había visto a la sargento de Estado Mayor Thorne disparando sola en el campo 14 fuera del horario, y dijo que había colocado 10 disparos en un blanco a 800 yardas. En menos de 90 segundos, todos impactos en el centro de masa, usando miras mecánicas de respaldo en lugar de ópticas. Cutler no lo creyó. Tampoco pudo dejarlo pasar, así que organizó esta demostración. Le dijo a Thorne que dado que estaba asignada a su programa de selección de francotiradores, necesitaba demostrar que cumplía con los estándares mínimos, una calificación oficial a 1000 yardas, 5 disparos. La puntuación aprobatoria era de 3 impactos en el negro. Se aseguró de que todo el personal instructor estuviera presente. Se aseguró de que los marines jóvenes estuvieran observando. Se aseguró de que todos entendieran que esto no trataba de calificar. Se trataba de demostrar un punto. Lo que Cutler no sabía era que los 4 oficiales de la Marina que estaban junto al Suburban negro no eran visitantes al azar. Eran el capitán Marcus Hale, el capitán Vincent Shaw, el capitán David Axe y la comandante Naomi Trent, todos miembros del mando SEAL del Grupo de Guerra Naval Especial 1. Todos veteranos del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, y todos personas que sabían exactamente quién era en realidad Lennox Thorne. Habían llegado a Camp Pendleton para una reunión rutinaria de enlace con el Mando de Operaciones Especiales de los Marines, y a través de la red se enteraron de que alguien estaba a punto de humillar públicamente a una de sus antiguas operadoras de la Fuerza de Tareas. Decidieron observar. Cutler se quedó con los brazos cruzados, el chicle chasqueando entre los dientes, y alzó la voz para que todos lo oyeran. Dijo que los estándares eran los estándares, y que si la sargento de Estado Mayor Thorne quería enseñar a los marines a disparar, debía demostrar que podía hacerlo ella misma bajo presión y frente a testigos sin excusas. El cabo Vickers, un chico con el cuello quemado por el sol y una mueca que lo hacía parecer menor de 20 años, murmuró algo sobre contrataciones por diversidad y casillas que había que marcar. Cutler no lo corrigió. Thorne se acomodó en su posición de tiro, revisó su cuaderno de datos y ajustó la mira para viento y elevación según el espejismo que podía ver a lo largo del campo y el ángulo de la bandera en el marcador de las 500 yardas. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada. Detrás de ella, el capitán Hale le susurró algo al capitán Shaw. Shaw negó con la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Esto iba a ser feo, solo que no de la manera que Cutler esperaba. Thorne no pensó en Cutler. No pensó en los marines que la observaban ni en los oficiales que de algún modo se habían materializado detrás de la línea de tiro. Pensó en Brooks. No en una idea abstracta de él, sino en el recuerdo concreto, en el sonido de su respiración durante aquellos últimos 90 segundos,
húmeda y trabajosa. El sonido de un pulmón perforado llenándose de sangre. La forma en que su mano había apretado la muñeca de ella y luego se había aflojado. La manera en que sus ojos permanecieron abiertos después de morir, mirando a la nada, hasta que ella los cerró con los dedos resbaladizos por su sangre. Había hecho una promesa sobre su cuerpo mientras esperaban a la fuerza de reacción rápida. Se lo dijo a él, se lo dijo a su cadáver, porque eso era todo lo que quedaba, que cada disparo que hiciera por el resto de su vida significaría algo, sería preciso y honraría lo que él le había enseñado. Cutler pensaba que aquello era una prueba de su competencia. No lo era. Era la continuación de una conversación que llevaba 3 años manteniendo con un hombre muerto. Apoyó la mejilla contra la culata, dejó que su cuerpo se asentara en la tierra, y sintió cómo el rifle se convertía en una extensión de su esqueleto. Su pulso estaba en 58 latidos por minuto. Su respiración era de 6 segundos, al inhalar 6 segundos de pausa, 6 segundos al exhalar. El blanco estaba a 1000 yardas, una silueta de papel apenas visible, incluso a través de la mira, temblando en la neblina de calor que comenzaba a formarse a medida que el sol ascendía. Había hecho ese disparo 1000 veces en entrenamiento. Lo había hecho de verdad en Helmand, con balas chasqueando sobre su cabeza y el olor a combustible quemado y sangre en las fosas nasales, pero nunca con tanto peso encima. Porque si fallaba, si le daba a Cutler, aunque fuera una sola razón para descartarla. Los 6 meses de silencio, de ocultarse, de fingir ser alguien más pequeña y más callada de lo que realmente era, se perderían. Su dedo encontró el gatillo. 2 libras y 12 onzas de presión en un gatillo de fábrica que ella misma había ajustado. Suave, constante. No rezó. No tuvo esperanza. Simplemente hizo el trabajo que Brooks le había enseñado. El primer disparo se quebró limpio. El sonido recorrió el campo de tiro y rebotó en las bermas. Allá abajo, el observador en la torre de vigilancia activó su radio impacto en el centro de masa anillo 10. La mandíbula de Cutler se tensó. A su lado, el cabo Vickers dejó de sonreír con suficiencia. Thorne accionó el cerrojo, expulsó la vaina, cargó otro cartucho. No se apresuró, dejó que su respiración se estabilizara. El viento había cambiado. Podía sentirlo en la mejilla izquierda, aproximadamente 3 millas por hora, entrando en diagonal desde el noroeste. Ajustó medio milirradián de deriva. El segundo disparo impactó. Centro de masa. El campo de tiro quedó en silencio. Incluso los marines, que hablaban en voz baja detrás de la línea de seguridad, se detuvieron. El capitán Hale, de pie a 30 metros con los otros oficiales de la marina, sacó su teléfono e hizo una llamada. Habló en voz baja, asintió y colgó. Cutler observaba el blanco a través de sus binoculares, los nudillos blancos apretando el recubrimiento de goma. Thorne disparó 3 rondas más en 4 minutos. Cada una atravesó el negro. El último disparo, realizado durante una ráfaga que hizo que la bandera se tensara en horizontal, atravesó el centro exacto del blanco, borrando el agujero anterior. Puntuación perfecta, anunció el oficial de campo por el altavoz. Calificación completada. Tiradora experta. Thorne aseguró el arma, bloqueó el cerrojo. Atrás, se puso de pie y se sacudió el polvo del uniforme. Cutler caminó hacia ella. Su rostro estaba rojo, y no por el sol. Le dijo que las puntuaciones de calificación no significaban nada en condiciones del mundo real, que disparar a un blanco estático en un campo plano sin presión de tiempo no era lo mismo que el combate. Que si de verdad quería demostrar que pertenecía a su programa, tendría que superar la inducción completa previa a francotirador, un ejercicio de campo de 72 horas, diseñado para quebrar a los candidatos, antes incluso de llegar a la escuela formal de francotiradores. Dijo que comenzaba en 1 hora. Dijo que podía rechazarlo sin consecuencias profesionales, volver a sus funciones habituales como instructora, y que todos olvidarían que esto había ocurrido, o podía cargar la mochila y descubrir cómo eran los estándares reales. Thorne lo miró durante 3 largos segundos. Luego dijo que estaría lista. La inducción comenzó a las 08:20. 12 candidatos, 11 hombres y una mujer, mochilas de 60 libras, una marcha de 15 millas,
a través del interior de Camp Pendleton, seguida de una serie de problemas tácticos, ejercicios de navegación y prácticas de tiro diseñadas para evaluar el rendimiento bajo agotamiento total. Cutler lideraba desde el frente marcando un ritmo apenas inferior al de correr sin conceder descansos. Para la milla 5, 2 candidatos habían abandonado víctimas del calor, incapaces de mantener el paso con la temperatura en ascenso. Para la milla 8, los hombros de Thorne ardían. Las correas de la mochila le habían raspado las clavículas incluso a través de la blusa. Sus botas estaban empapadas de sudor. La zona lumbar se sentía como si alguien le clavara clavos con cada paso, pero su respiración se mantenía estable. Su ritmo seguía siendo constante. El cabo Vickers estaba sufriendo. Ella podía verlo en la forma en que tropezaba en las bajadas, en cómo su mochila se vencía hacia un lado, en cómo su rostro se había vuelto gris bajo la suciedad y el sudor. En la milla 10, Cutler detuvo la formación y anunció un problema de navegación. Cada candidato debía desplazarse en solitario hasta un punto de control a 2 kilómetros al norte, usando solo mapa y brújula, luego establecer una posición de ocultación y batir blancos a distancias desconocidas entre 400 y 700 metros. Límite de tiempo, 90 minutos. Thorne revisó su mapa, marcó un azimut con su brújula lensática y se puso en marcha. El terreno era brutal, barrancos empinados atascados de chaparral, pizarra suelta que se deslizaba bajo los pies y convertía cada paso en un riesgo calculado. Navegó por asociación del terreno, utilizó la posición del sol para verificar el rumbo de la brújula y avanzó rápido pero con cuidado. Alcanzó su punto de control en 42 minutos. Se instaló en una depresión poco profunda con vista al conjunto de blancos. Midió las distancias usando las marcas 1000 DOT de la retícula de su mira. 420 metros, 560 metros, 680 metros. Batió los 3 objetivos, todos impactos. Cutler llegó a su posición 18 minutos después con el cuadro de instructores. Revisó los blancos con un telescopio de observación. No dijo nada. Simplemente marcó su tarjeta de puntuación y pasó al siguiente punto de control. Para la hora 60 de la inducción de 72 horas, Thorne había superado a todos los demás candidatos en cada categoría medible: precisión en navegación, puntuaciones de tiro, ejercicios de observación y reporte navegación terrestre bajo presión de tiempo. Y Cutler la odiaba por ello. En la noche final, durante un breve periodo de descanso, la apartó y le dijo que ser buena en tareas individuales no convertía a alguien en un buen marine, que el cuerpo necesitaba personas capaces de liderar bajo fuego, de inspirar confianza en sus equipos, personas que pertenecieran. No dijo que ella no perteneciera. No hacía falta. La prueba final fue un acecho. Cada candidato debía desplazarse sin ser detectado, a través de 800 metros de terreno abierto, acercarse a menos de 200 metros de un puesto de observación atendido por instructores del cuadro, y realizar 2 disparos a blancos designados sin ser descubierto. Si el cuadro te veía, si podían identificar tu posición antes de que dispararas, fallabas. Thorne inició su acecho a las 05:30 justo antes del amanecer. Avanzó arrastrándose sobre el vientre entre la maleza, usando cada depresión y cada sombra, avanzando apenas 2 metros a la vez. Le tomó 907 minutos cubrir la distancia. Encontró su posición final de tiro en un grupo de arbustos de manzanita, se asentó, midió sus blancos con la mira y efectuó 2 disparos, 2 impactos desde el puesto de observación. El sargento de Estado Mayor Paloma, uno de los instructores del cuadro, activó su radio e informó que había registrado los disparos pero que no podía identificar la posición del tirador. Cutler, escuchando en la red de mando, no lo creyó. Ordenó a Paloma que cuadriculara el área y realizara una búsqueda física. Paloma lo hizo. No encontró nada. Cutler caminó él mismo hasta el área de búsqueda, se colocó a menos de 3 metros del escondite de Thorne y barrió el terreno con binoculares, escaneando metódicamente en busca de cualquier señal de alteración. Aún así, no la vio. Ella esperó a que él se diera la vuelta, luego se levantó. Se sacudió la red de camuflaje que había construido con vegetación natural y salió de los arbustos. Cutler se giró de golpe y se quedó mirando.
Su rostro palideció. Ella había estado allí todo el tiempo. Fue entonces cuando el Suburban negro se acercó. El capitán Marcus Hale descendió del vehículo seguido por los otros 3 oficiales de la Marina. Habían estado observando a distancia durante partes de los últimos 3 días, supervisando toda la inducción. Hale caminó directamente hacia Cutler, le tendió la mano y se presentó por rango y nombre. Capitán Marcus Hale, Grupo 1 de Guerra Naval Especial. Luego le preguntó a Cutler si sabía a quién había estado intentando quebrar durante las últimas 72 horas. Cutler respondió que se trataba de la sargento de Estado Mayor Thorne, una instructora asignada a su programa de selección. La expresión de Hale no cambió. Le dijo a Cutler que su nombre era Sargento de Estado Mayor Lennox Thorne, antigua operadora adscrita a una fuerza de tareas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, condecorada con la Cruz de la Marina por sus acciones en la provincia de Helmand, donde se le atribuían 14 bajas enemigas en un solo enfrentamiento bajo fuego directo, y la responsabilidad de salvar la vida de 2 operadores de la Fuerza Delta gravemente heridos durante una evacuación de bajas disputada bajo contacto enemigo. Le dijo que Thorne tenía un historial de servicio que incluía calificaciones que la mayoría de los SEAL nunca alcanzaban, y que su rendimiento de tiro en las evaluaciones internas de la Fuerza de Tareas la había situado dentro del 3% superior de todos los tiradores designados de operaciones especiales, en todas las ramas. Le explicó que la única razón por la que Thorne estaba en Camp Pendleton impartiendo calificaciones básicas de tiro era que el cuerpo de Marines la había colocado en retención administrativa tras la retirada de Afganistán, mientras se actualizaban sus autorizaciones y se determinaba su siguiente asignación. Y le dijo que humillar públicamente a una veterana de combate condecorada delante de marines jóvenes no era mantener estándares sino un abuso de autoridad que reflejaba negativamente su criterio y su idoneidad para ocupar un puesto de liderazgo en un comando de entrenamiento. Cutler se quedó inmóvil con la boca abierta. No salió ninguna palabra. El capitán Shaw dio un paso al frente e informó a Cutler que se había presentado una queja formal ante su comandante de batallón por su conducta durante la calificación de tiro y la inducción posterior. Habría una investigación. Su función como instructor jefe del programa de selección de francotiradores quedaba suspendida hasta que se resolviera el caso. Hale se volvió hacia Thorne y le preguntó si estaba lista para volver al trabajo. Dijo que había una célula de desarrollo de entrenamiento en guerra naval especial que podría aprovechar a alguien con su experiencia. Thorne miró a Cutler, luego al cabo Vickers y a los otros marines jóvenes que observaban desde la distancia con los rostros pálidos por la conmoción. Le dijo a Hale que agradecía la oferta pero que tenía asuntos pendientes en Pendleton. Había marines allí que necesitaban aprender a disparar correctamente. Le había hecho una promesa a alguien de que su trabajo significaría algo, y pensaba cumplirla. Hale asintió. Le dijo que la puerta estaría siempre abierta cuando estuviera lista. Luego los 4 oficiales de la Marina volvieron a subir al Suburban, y se marcharon dejando a Cutler solo de pie sobre la tierra con todo su mundo desmoronándose a su alrededor. 2 semanas después, el sargento mayor de artillería Vance Cutler fue reasignado a la estación aérea del Cuerpo de Marines de Miramar, en un puesto de apoyo logístico. No fue una degradación formal, solo una retirada silenciosa de cualquier cargo que implicara entrenamiento o desarrollo de liderazgo. La sargento de Estado Mayor Lennox Thorne fue ascendida a sargento artillero y asumió el cargo de instructora principal del programa de selección de francotiradores. Su primera promoción contó con 14 candidatos, 2 de ellos mujeres. Los dirigió exactamente como lo había hecho Cutler, duro e implacable sin concesiones a la debilidad ni a las excusas. Pero también les enseñó lo que Brooks le había enseñado a ella, que disparar no tenía que ver con el ego, ni con demostrar dominio. Tenía que ver con la precisión bajo presión, con realizar el único disparo que importaba cuando la vida de alguien dependía de ello. El cabo Vickers estaba en esa primera promoción. No abandonó, no se rindió. Trabajó más duro que nadie porque había aprendido que subestimar a alguien basándose en la demografía en lugar de en la capacidad demostrada
Era la forma más rápida de fracasar en todo lo que realmente importaba. En el último día de la inducción, Vickers aprobó su acecho. Thorne caminó hasta su posición, después le dijo que había hecho un trabajo sólido, y que tenía potencial si estaba dispuesto a dejar sus prejuicios en la puerta y mantenerse humilde. Él le preguntó si la historia era cierta, si de verdad había salvado a 2 operadores Delta en Afganistán. Ella le respondió que lo que importaba no era lo que hubiera hecho en el pasado. Lo que importaba era lo que cada marine hacía ahora en este momento, cuando el disparo tenía que contar y no había segundas oportunidades. Luego le entregó su tarjeta de puntuación y pasó al siguiente candidato. Esa noche sola en su alojamiento, Thorne se sentó en su litera y pasó los dedos por las 3 cicatrices de su antebrazo. 1 por Brooks, 2 por los hombres que había salvado. No sabía si él estaría orgulloso de lo que hacía ahora enseñando, en lugar de operar, manteniéndose en silencio en lugar de buscar reconocimiento. Pero sabía que lo entendería porque cada marine al que entrenaba para disparar con limpieza, para pensar con claridad bajo presión y para valorar la precisión por encima del orgullo, cada uno de ellos era otra vida que podría salvarse cuando más importara. Y eso era suficiente. Apagó la luz, cerró los ojos y dejó que el viento del desierto sacudiera la ventana mientras dormía.